Hola, mi nombre es Raiza Licea, yo soy la abogada de Lucha, es el Latin United Community Housing Association y quería darle información hoy sobre la ley de vivienda justa o el Fair Housing Act, como se conoce en inglés, para darle más información sobre qué es lo que cubre esta ley, qué actos están prohibidos bajo esta ley, cuáles son las protecciones que usted tiene y qué usted puede hacer si siente que sus derechos han sido violados en lo que son la ley de vivienda justa. Sí le quiero informar que yo soy abogada, pero que esto no es una consulta legal y no es considerada ayuda legal. Si usted quiere discutir los particulares de su caso, yo le recomendaría que tenga una consulta directa uno a uno con un abogado, que ya puede analizar su caso, puede hablar con usted sobre los particulares del caso suyo y ya darle más información especializada sobre los pasos a seguir en su reclamo. También siempre pues está más que bienvenido de ponerse en contacto con nosotros aquí en Lucha y nosotros ya podemos hablar con usted directamente sobre su caso, los particulares y cuáles son los pasos que le podemos recomendar para seguir en su caso particular. Pero sí le quiero dar información sobre lo que es la ley de vivienda justa a nivel federal y cuáles son los particulares de esta ley, que prohíbe la discriminación en asuntos de vivienda por ciertas categorías que están protegidas. Por ejemplo, si usted ha sido discriminado por su raza, su color, por su origen nacional, su religión, su sexo, el estatus de su familia. Por ejemplo, si usted es una mujer embarazada que está buscando alquilar un apartamento o está alquilando un apartamento o está en el proceso interesado de comprar una casa, o si usted, por ejemplo, tiene niños menores de 18 años e igualmente está en el proceso de alquilar o de comprar una casa, o si usted tiene alguna discapacidad. Todas estas categorías, estas 6 categorías, están protegidas bajo la Ley Federal de Vivienda Justa. ¿Cuáles son lo que serían los actos que están prohibidos bajo la ley? Estos son unos ejemplos de actos que están prohibidos, no va a ser una lista completa, pero sí le puedo dar una idea de cuáles son las acciones que estarían violando la ley si alguien que le está alquilando o que es dueño de un apartamento que usted quiere alquilar o si usted está comprando una vivienda y le cometen estos actos en contra de usted. Por ejemplo, es si se niegan a alquilarle o venderle una propiedad que está a la venta o que está puesta para alquilar. Si se niegan a negociar por esta vivienda, normalmente si hay un proceso que la propiedad está en venta o está en alquiler o para alquilar y usted quiere ir a hablar, negociar sobre el precio, sobre las condiciones de un contrato y se niegan a negociar con usted. Si ellos hacen esa vivienda que ya está disponible. Por ejemplo, había nuevamente unos anuncios o un entendimiento que la casa estaba, la propiedad estaba para la venta o estaba para alquiler y de repente para usted en particular ya no está disponible. Cuando usted llama para obtener más información porque quiere ver la casa o quiere hacer una oferta de alquiler o de compra y la casa ya le dicen no está disponible, aunque de verdad sí lo está. O si le dicen, ok, le vamos a alquilar o le vamos a vender la casa, pero los términos de su contrato van a ser diferentes de lo que serían para otra persona que está expresando interés en alquilar o comprar esa propiedad. O vamos a decir que usted le están ofreciendo diferentes servicios o diferentes facilidades referentes a la vivienda. Por ejemplo, si usted está alquilando un apartamento en un edificio donde hay facilidades que son en áreas comunes, pero usted no tiene acceso a esas áreas comunes o no tiene igual acceso. Horas diferentes, términos diferentes para el acceso o servicios asociados con esa vivienda. O si le niegan falsamente y le dicen que esa propiedad ya no está disponible. Pero nuevamente es una negación falsa porque la propiedad sí está, ya sea a la venta o para alquiler.
Lo otro es algo que se conoce en inglés como blockbusting. Y eso quiere decir es cuando lo convencen o lo tratan de convencer de que usted debe alquilar o debe vender la propiedad porque le están sugiriendo que personas de, por ejemplo, una raza particular o un sexo particular o una religión particular, cualquiera de estas categorías protegidas que mencionamos anteriormente, se ha mudado o se va a mudar a, pues, a la calle, ¿no? A lo que es el barrio, ¿no? Eso se conoce como blockbusting y también es un acto prohibido bajo la ley de vivienda justa. Es importante recalcar que tiene que haber una conexión entre lo que es el acto prohibido y estas categorías protegidas. Usted va a tener que demostrar que ese acto prohibido, por ejemplo, esa negación de venderle la casa, esa negación de alquilarle la casa o ofrecerle términos diferentes, es por o es a causa de su sexo, su raza, su color, su origen nacional, su religión, el estatus de su familia o la discapacidad. Esas categorías protegidas que mencionamos anteriormente. Va a tener que demostrar esa conexión entre el acto prohibido y la categoría protegida. Pero si usted cree que usted ha sido víctima de un acto de violación de la ley de vivienda justa, estos son los pasos en general que usted puede seguir para proteger sus derechos. Uno es, hacer una queja legalmente, ¿no? Usted puede hacer una demanda en corte o también puede hacer un reclamo a una de las agencias gubernamentales que investigan este tipo de violaciones de vivienda justa. A nivel federal, la agencia que investiga estos casos es HUD y usted puede hacer un reclamo con ellos. Lo puede hacer por internet, lo puede hacer por teléfono si usted llama a alguna de las oficinas regionales de HUD, que hay en la ciudad de Chicago, ¿verdad? En el estado de Illinois hay oficinas regionales, o puede ser una carta, ¿no? Explicando su caso para radicar un cargo con ellos. Es importante que si usted va a radicar este cargo o va a discutir su caso con un abogado, hay cierta información básica que usted tiene que tener y que tiene que darle para ellos poder comenzar el proceso de la investigación. Una es, pues lógicamente, la información suya, para que ellos puedan contactarlo, tener el nombre suyo y la información básica suya. También tienen que tener la información de la persona que alegadamente cometió el acto que viola la ley. Ya eso sea un individuo, puede ser una corporación, una asociación que maneja la propiedad, pero hay que saber a quién se le está haciendo el reclamo en contra, ya sea individual o una entidad, y la dirección de donde ocurrió, ¿verdad?, la alegada violación de la vivienda que usted estaba intentando alquilar o comprar o adquirir. Lo otro importante es, tiene que poder proveerle al abogado o a la persona que usted está hablando de la agencia gubernamental una explicación clara de qué fue lo que pasó, una descripción de los hechos. No estamos esperando que a este nivel usted le dé toda la información completa como si usted estuviese presentando un caso frente a un juez o un jurado. Estamos al principio del proceso, pero es importante que usted pueda transmitir la mayor cantidad de información posible de la manera más clara para que esta persona que trabaja en la agencia de gobierno o un abogado pueda tener una idea clara de cuáles son los hechos de su caso, la información básica. Y entonces puede darle a usted toda la información que usted necesita en términos de su caso, de qué derechos tiene, si es un caso que en su opinión es viable y cuáles son los próximos pasos a seguir. También es muy importante las fechas, saber la fecha o fechas en que ocurrió los actos que alegadamente violan la ley. Eso es importante no solamente para dar, como mencionamos, toda la información importante a la persona con que usted está hablando sobre su caso, pero también porque hay ciertas leyes de prescripción. Quiere decir que uno tiene un tiempo específico en el que uno tiene para poder hacer erradicar o archivar un caso. Ya eso es en corte o con una agencia de gobierno. Si usted va a llevar su caso a corte, usted quiere ir directamente a archivar en corte, entonces tiene 2 años desde que ocurrió los alegados actos para poder archivar su caso. Pero si usted va a hacer un reclamo con la agencia gubernamental, en este caso por ejemplo con HUD, tiene 1 año
para hacer su reclamo con ellos. Y por eso es importante tener idea clara de cuándo ocurrieron los hechos, porque si usted tiene un caso que es un buen caso, donde todos los hechos parecen ir a su favor, pero ha pasado demasiado tiempo, puede que entonces la agencia de gobierno o un juez, si usted va a corte, no tenga otra opción excepto que simplemente desestimar su caso por este aspecto técnico, ¿no?, de la ley de prescripción, donde simplemente es que ha pasado demasiado tiempo y usted se tardó demasiado en hacer su reclamo. Nuevamente, esta es información relativamente general, básica, de lo que es la ley de vivienda justa, pero queremos darle un entendimiento de lo que es la ley, de lo que protege y los derechos que usted tiene. Si usted quiere saber más información o quiere discutir un caso ya más en detalle, pues puede nuevamente consultar con un abogado, puede consultar con las agencias de gobierno a nivel federal, nuevamente con HUD. También está más que bienvenido de ponerse en contacto con nosotros aquí en Lucha y tener ya una consulta personal 1 a 1, donde podemos saber más detalles sobre su caso y darle más información sobre cuáles serían los próximos pasos a seguir. Muchas gracias.